Hola, ¿qué tal, estimable audiencia? Nos reencontramos otra vez para proseguir con la clase de historia de Am Israel, que como ya lo hablamos en diferentes ocasiones, no es simplemente una clase de historia que eso lo podemos obtener de cualquier libro de historia, de cualquier enciclopedia. Lo que estamos acá queriendo aprender es nuestra historia, la historia de nuestro pueblo, la historia de Am Israel, que es una historia un poco trágica, un poco fascinante, y lo principal es el lekaj, el musar que nos deja toda esta historia en la cual nosotros participamos y somos uno de los eslabones de esta historia. Nos habíamos terminado la última clase en un emperador Diocleciano que había sido muy benévolo con el pueblo de Israel. Incluso fue muy amigo de Rabbi Abu. Incluso se encontraban en su palacio, tenían muchas pláticas, muchas vivencias juntos. Y como dijimos, Diocleciano fue un emperador muy benévolo con Am Israel, hasta que al poco tiempo falleció en el año 350 de la era común. A partir de ahí, él había fallecido, Diocleciano, pero antes había abdicado, y ahí asume como emperador Constantino. Con el emperador Constantino cambia prácticamente toda la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Y es lo que vamos a explicar en esta ocasión. El 25 de julio del año 306 asume como emperador Constantino. Ya un tiempo antes, en el año 313 de la era común, mediante un edicto, el edicto de Milán, Constantino legaliza en todo el imperio la religión cristiana. Luego hubo un concilio, el famoso concilio de Nicea, y nombra a la cristiandad como religión oficial del imperio romano. Sabemos que hasta ese momento no se tenía ninguna religión, sino se seguía el rito pagano, que sabemos que el rito pagano tenían muchísimos dioses y adoraban a muchísimos dioses. A partir de este momento, Constantino instaura la religión cristiana en todo el imperio romano. Como consecuencia de esto, que el cristianismo, que hasta ese momento había crecido modestamente, ya se convirtió a partir de este momento en la religión dominante en el mundo que instauró, como dijimos, el emperador Constantino. Inmediatamente siguieron las persecuciones a los judíos, ya que este nuevo credo no dejaba lugar para otras creencias. Tenía que ser sí o sí el cristianismo. Constantino, como era conocido Constantino el Grande, fue el primer emperador cristiano, y esto fue esencial para la expansión de esta religión. A partir de ahí se empezó a expandir esta religión. Mientras que la religión judía fue declarada en ese momento culto sacrílego de un pueblo condenado. Las dos religiones no estaban tan separadas, porque aparentemente eran el mismo camino y la misma esencia. Entonces los padres de la iglesia veían en esto un peligro y temían que los nuevos cristianos podían caer en el influjo judío. Entonces tenían que hacer algo para poder distanciar las dos religiones. Entonces el concilio toma la decisión de empezar a imponer decretos para separar estas dos religiones. Lo primero que se empieza a separar es la Pascua de Pesaj. Hasta ese momento la Pascua con el Pesaj de los Yehudim, la fiesta judía, iban de la mano. A partir de ese momento, los padres de la iglesia fijan la Pascua para el primer domingo que sigue a la luna llena del mes de la primavera. O sea, muchas veces coincide, la mayoría de veces coincide con Pesaj, pero ya no seguía en base a Pesaj. Antes era Pesaj y era lo que se festejaba la Pascua. Los cristianos también incorporaron muchas doctrinas antisemitas dentro de la religión oficial de la iglesia. Ahora, debido a estas severas persecuciones que hacían contra los judíos, la vida del Yehudí en Eretz Israel llegó a un alto, se detuvo. Como consecuencia de estas persecuciones, no se pudo completar el Talmud Yerushalmi que habían iniciado Rabbi Yohanan. No la pudieron completar porque ya eran unas persecuciones muy trágicas contra el pueblo de Israel.
En el año 337 de la era común, fallece el emperador Constantino y asume su hijo Constancio, que fue el segundo emperador cristiano. Este nuevo emperador sigue la línea de su papá y en el año 339 manda un decreto y ordena la prohibición del Brit Milá, la prohibición de la circuncisión. Am Israel no existe que pueda subsistir, y no es Am Israel si no tienen el Brit Milá. Comienzan entonces una época durísima para los Yehudim, que todavía habitaban Israel. Vamos a ver que había muchos Yehudim, muchos judíos que ya no estaban en Israel, pero el resto que quedaba en Eretz Israel eran épocas muy duras, de muchas persecuciones, y por lo tanto, Rabbi Eudá, el hijo de Rabbi Eudá Nesiá, no nos confundamos con Rabbi Eudá Nesiá, Rabbi Eudá Nesiá, que fue uno de los últimos que estaba, protectores y dirigentes de Am Israel, descendía de Hillel Azaken y de Rabbi Eudá Nesiá. El hijo se llamaba Hillel II, el conocido Hillel Azaken fue el primero, Hillel II, viendo el destino que le esperaba a Am Israel, al pueblo, porque ya en Israel era imposible la subsistencia dentro de Eretz Israel. Entonces Hillel II desarrolla un calendario para toda la diáspora. Hasta ese momento sabíamos que todo el calendario de Am Israel se regía por Edim, por testigos, por la luna, cómo se veía, y venían los testigos y tenían que ir al Bedim con los jueces y explicar cómo se veía la luna, y de ahí en base a eso fijaban el Rosh Hodesh cuando era. A partir de este momento Hillel Asheni vio que esto iba a ser imposible, por lo tanto él desarrolla un calendario que es el calendario que tenemos hasta hoy en día, y lo hizo hasta el año 6000, para que cada uno se rija por sí solo y no dependan de Eretz Israel, porque ya veía que no había futuro en Eretz Israel. Entonces, como dijimos, eso significó el primer paso hacia la descentralización de la administración judía, porque ya no tenía futuro. Constancio, que era el hijo de Constantino, el emperador, muere en el año 361 y el día 3 de noviembre del año 61 de la era común. Su sucesor fue un sobrino llamado Juliano. Este emperador Juliano, este nuevo emperador, los cristianos lo conocían y hasta hoy en día lo denominan como el apóstata Juliano, ya que fue un perseguidor acérrimo de la religión cristiana. O sea, hasta ahora, como habíamos dicho, que era la religión que ya se había impuesto, era la nueva religión cristiana, pero este Juliano, emperador, quiere deshacer todo lo que se impuso hasta ahora y comenzó a perseguir a la religión cristiana. Él estaba decidido a detener a toda costa el cristianismo, y a todas las demás religiones les aseguró la libertad, menos al cristianismo. Todas las demás religiones tenían libertad. Él quería volver a instaurar el paganismo, el culto pagano, y quitar de raíz el cristianismo. Por eso se lo conoce como el apóstata. Este emperador Juliano envió varios emisarios hacia Judea, hacia Israel, para transmitirle a los rabinos que él iba a mandar a reconstruir el Bet HaMikdash con su propio capital, con su propio dinero. Solamente les pedía permiso para poder reconstruir el Bet HaMikdash. Su intención era volver otra vez a restaurar el Bet HaMikdash, lo que lo había destruido en su momento Titus Arashá, y después, en la época de Adrianos, él había cambiado el nombre a Jerusalén, le puso a Elia Capitolina, y estaba prohibido el ingreso de todo judío a lo que era Jerusalén, a lo que era Jerusalén. Este emperador Juliano, apodado el apóstata, él instauró de nuevo que se pueda entrar a Jerusalén, y no solamente eso, sino que mandó a reconstruir el Bet HaMikdash de su propia cuenta. Este emperador, así como lo había prometido, comienza a enviar material de construcción a Jerusalén. Manda carretas y carretas cargadas de material para comenzar la reconstrucción del Bet HaMikdash. Pero el primer paso era retirar todos los escombros que estaban ahí de muchísimos años para poder limpiar toda la zona, y ahí era donde estaba mismo el Bet HaMikdash, reconstruirlo. Manda miles de obreros, manda a traer desde Roma miles de obreros para que comiencen con el retiro de las pesadas piedras que estaban en el lugar donde estaban los escombros, en el lugar del Bet HaMikdash. Pero ocurrió un hecho insólito. En el momento de comenzar con la remoción de los escombros, sale de una de las piedras, debajo de una de las piedras, cuando quieren levantar una piedra, sale de entre ellas una llamarada muy fuerte que ocasionaron la muerte de varios trabajadores. Esto, a lo que podemos entender, era
como unos gases que estaban atorados durante muchos años debajo de las piedras, y en el momento que removieron las piedras salen esos gases y fulminan automáticamente a varios trabajadores. Pero Am Israel lo interpretó de otra manera. Esto lo interpretó en ese momento como una advertencia de Akadosh Baruj Hu a que todavía no era el momento de volver a reconstruir el Bet HaMikdash, y por eso, en base a esa interpretación, se interrumpió la construcción. Mandaron cartas a Juliano diciéndole que no pueden seguir porque eso era un simán, una señal de que no se debía de reconstruir en este momento el Bet HaMikdash, y se detuvo completamente toda la construcción. La buena intención de Juliano, el emperador Juliano, no se llevó a cabo porque esos fueron unas señales que se tenían que detener la construcción. Como siempre, lo bueno no dura mucho. A los pocos tiempos de haber asumido como emperador, Juliano fue asesinado por un propio soldado cristiano en el año 363 de la época común. El 26 de junio del año 363 asesinaron a Juliano. Más adelante en la historia asume Teodosio III, que era también un descendiente de Constantino, y el cristianismo se convierte definitivamente en la religión de Estado. A partir de ese momento ya hasta hoy en día es la religión que predomina en el mundo, porque la restauró otra vez, como dijimos, el emperador Teodosio III. Por un decreto de este mismo Teodosio, se prohíbe construir sinagogas y les quitan a todos los judíos todos los derechos que hasta ahora ellos tenían. Solamente una sola condición: bastaba que solo se bautizaran para volver a recibir de nuevo todos los derechos. El bautismo les abría las puertas de par en par, completamente, pero nadie dio ese paso. Ningún yehudí aceptó. Los yehudín no pusieron precio a su fe. Entonces, no daban lugar a que puedan seguir, o sea, que puedan dar derechos a los judíos. Bajo este emperador, Teodosio, el arzobispo Cirilo, existía un arzobispo de Alejandría, que aprovechó y expulsó a todos los judíos de esta ciudad. La turba cristiana entraron en las sinagogas y en las casas de los judíos en Alejandría y se apoderaron de todo lo que había, así también como de las casas, los bienes de los judíos, y mataban de par en par, así porque sí. De todo el pueblo judío que existía en Alejandría, solamente uno se llamaba Adamantius, era un maestro de ciencia y medicina, y él fue el único que se dejó bautizar, más ningún otro aceptó el bautismo. Con la invasión del cristianismo en Israel, ya dijimos, el cristianismo se empezó a expandir por todos lados. El país, Eretz Israel, se llena de iglesias. Por la misma orden de este emperador Teodosio II, le quitan el patriarcado a Rabban Gamliel. Era el último de los Jajamim, era hijo de Rabbi Yehuda Nesiá, le quitan el patriarcado y ya no había continuidad, no había un líder en el pueblo de Israel. Luego de 20 años fallece Rabban Gamliel y ya no deja descendencia, y hasta ahí se acaba la historia de Israel en el pueblo de Israel. Aunque hubo después todavía Jajamim, hubo otros Rabbanim, pero prácticamente ya no había un líder que era el que podía dirigir al pueblo de Israel. Y en el año 429 se suprime definitivamente el patriarcado judío, y como dijimos, con esto acaba el judaísmo en Israel. Pero, por otro lado, Akadosh Baruj Hu Boré Refuá la Macá, siempre está antes la medicina que el golpe. Y Akadosh Baruj Hu ya había creado, se había encargado de crear el Yahadut en otro lado. En Babel se levanta y se asume la dirección Ruhaniut de todo el pueblo de Israel. Ya tiene la bandera, quiere decir, el estandarte de Am Israel ya se dirigió a Babel, y ahí siguió el Ruhaniut, toda la espiritualidad del pueblo de Israel. Pero como todo siempre llega a su fin, en el año 476 el Imperio Romano deja de existir. El famoso y fuerte y dominante Imperio Romano dejó de existir en el año 476 y llega un nuevo imperio llamado Imperio Bizantino. Vamos a hablar más adelante quiénes son y qué pasó con el Imperio Bizantino. Pero ahora vamos un poco a ver qué estaba ocurriendo en Babel con Am Israel. Dijimos que la mayoría del pueblo de Israel ya residían en Babel, lo que es Irak, lo que es Persia, toda esa zona, ahí estaban Am Israel. Poco después de haberse completado la Mishnah, como habíamos dicho, y como consecuencia de la inestabilidad que había por el Imperio Romano, la vida de Israel, habíamos comentado que se tornó cada vez más difícil. Muchos jajamim se iban trasladando desde Israel hasta Babel, hasta Irak, la cual se convirtió en el punto central de la vida judía.
Entre esos sabios, los primeros sabios, que eran Tanaim, pero a su vez eran alumnos de Rebbi, que Rebbi era el último de los Tanaim, y ellos fueron los primeros Emoraim, estaba Rabba Arija, o Abba Arija, que era mejor conocido como Rab, que fue alumno de Rebbi, y también estaba Shemuel, que también se lo conocía como Shemuel Yarjinaí, conocido como Shemuel, y que también fue alumno de Rebbi, y era el doctor también, participó como médico de Rebbi, de Rabbi Yehuda Hanassi. Y ellos se dirigieron desde Israel a Babel, y ahí empezó la Torá en Babel, los primeros Emoraim, en el año 200 de la era común. Shemuel, como dijimos también, aparte de haber estudiado medicina y ser médico, también era astrónomo, era un experto en astronomía. Él decía, trae la cámara que decía, los caminos del cielo son para mí tan conocidos como las calles de Neardea. Él vivía en un pueblo que se llamaba Neardea, conocía tan bien el pueblo, así como conocía todos los caminos que existen en el universo, en el cielo. Él, Shemuel, se instaló en Neardea, la cual ahí puso su yeshiva, una yeshiva muy importante, la yeshiva de Neardea, que esa yeshiva solamente duró una sola generación. Había otras yeshivot en Sura y Pumbedita, que esa la vamos a hablar en lo que sigue. Rab, por lo mismo, él se dirigió a otra ciudad, a la ciudad de Sura, y ahí él mantuvo esa yeshiva que permaneció durante más de 800 años. La yeshiva de Sura, vamos a ver, en el transcurso de la historia, que estuvo abierta durante 800 años. Entonces, las principales ciudades donde Am Israel se destacaba, ya el pueblo de Israel en Irak, en Babel, eran Neardea, que era la ciudad donde el rab de ahí era Shemuel, una ciudad de ricos, o sea, una ciudad de la gente bastante pudiente. Había otra ciudad que era más al sur de Babel, Pumbedita. Había otra ciudad que era Sura, que dijimos, la ciudad de Sura era la ciudad donde el Rab, ¿sí? Abba Arija, Rab era el dirigente de esa ciudad, el que dirigía esa ciudad, el Rab de esa ciudad, que era una ciudad de pobres, esa ciudad de más carencia. Y había una cuarta ciudad que se llamaba la ciudad de Mehusa, aparece mucho en la Gemara también, el Rab de ahí era Rab Nachman Bar Yaakov. Por lo tanto, la Torá ahora inicia en Babel. Muchas veces lo comentamos, hay un pasuk en la Torá que dice, Veayá y Miabo Esab, era Mahanea Ahat Beikau, Veayá Mahanea Nishar Lifletá. Jacob se había preparado para pelear con Esab, pero por si Esab destruía su campamento, él lo dividió en dos. Así es la historia de Israel, siempre cuando se termina un ciclo, automáticamente Akadosh Baruj Hu ya preparó previamente otro ciclo de la historia de Am Israel, porque Am Israel es Leol Meolamit y no se va a acabar. Entonces, cuando se acaba el ciclo en Israel, sigue el ciclo de Babel, que es donde estamos en estos momentos. Vamos a pasar un poco entonces a lo que es Babel. En el año 420 se levanta, como dijimos, el judaísmo en Babel. Había un rey que se llamaba Yasgerer II, o Yazdeger, o Jerjes II, vamos a ver, hay varias maneras de llamarlo. Era muy amigo de Rabuna, este rey, y era muy tolerante con el pueblo judío. En una reunión, cuenta la Gemara que en una reunión que tuvieron, él manda a invitar a todos los rabinos, que eran sus amigos, y a los ministros. Y en ese momento manda a llamar a Rabuna mientras le acomodaba el cinturón, y le dijo, ustedes son un pueblo de sacerdotes y raza sagrada. El acomodarle el cinturón era un hecho que significaba la importancia que le daba el rey a esa persona, a Rabuna, que fue uno de los rabinos, de los jajamí más grandes también, que figuran en la Gemara. Mientras la comunidad en Babel iba creciendo y se iban desarrollando las instituciones de la Torá. 2 veces al año en Babel, durante los meses de Adar y Elul, muchos Yehudim aprovechaban esos meses en los que no se trabajaba la tierra, porque había que cosecharla o había que esperar. Entonces eran meses que la gente tenía libre. Entonces se dedicaban a estudiar y viajaban todos, se dirigían hacia Babel para estudiar. Eso se llamaban Yarje Kalá. Era muy conocido como Yarje Kalá, donde todos se dirigían a las yeshivot, aprovechaban esos meses que tenían libres para luego seguir a su trabajo. La Gemara cuenta en Ketubot, en el Daf Kof Bab, página 106, Amud Aleph, que era tanta la gente que se reunía para estudiar allí la Torá, que cuando terminaba la clase y todos se levantaban, se ponían de pie, cuenta la Gemara que se formaba una nube de polvo que prácticamente tapaba el sol. Hay quien dice, también hay una opinión, que se veía esa nube de polvo desde Babel hasta Israel, de tanta gente que acudía por la sed de la Torá, a estudiar Torá. A diferencia del dominio romano en Eretz Israel, los gobernantes babilónicos permitían a los judíos tener una autonomía propia en los asuntos internos de la comunidad. Esto es lo que estaba ocurriendo en Babel.
después de haber perdido la Torá en Eretz Israel. Vamos a parar acá, en esta parte de la historia, de la increíble historia de Am Israel. En las próximas clases vamos a proseguir con esto. Vamos a ver cómo se desarrolló toda la vida judía en Babel y cómo se inició todo lo que es lo que hoy en día conocemos como el Talmud Babli, que de ahí prácticamente se basa toda la vida de Am Israel. Hasta la próxima. Muchas gracias.